Estás escuchando La Mañana con Vos por la Radio Pública de Marcos Paz. Un pueblo, todas las voces. Y vamos a conversar, ¿no? Lo vamos a hacer con la doctora Gabriela Piovano. Hay un tema en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que preocupa y mucho, que tiene que ver con la cuestión de esto de 5x1. Ahora, vamos a escuchar primero un audio. ¿Lo tenemos? No. Bueno, vamos a ir con Piovano y de última, después estamos con un audio que tenía que ver con la asamblea, ¿no? Para que se entienda un poquito más, ¿no?, lo que pasa. Pues ya saludamos a Gabriela Piovano. Gaby, estamos aquí en la Radio Pública de Marcos Paz. Victoria Alarcón y Bernardo Elfman, ¿cómo estás vos? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, chicos. Ahí está, muy bien. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Gabriela, contanos, ¿cómo está la situación? Hemos escuchado algunas asambleas que están desarrollando y para que la gente sepa qué significa de estos 5x1 que se quiere llevar a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, mira, lo de 5x1 es un viejo proyecto del macrismo. Sí. Que es cerrar 5 hospitales y formar un mega instituto. Ajá. O sea, no un hospital, sino un instituto que está por debajo, digamos, en la organización, que tiene que ver con el alcance, etcétera, etcétera, con respecto a un hospital, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y estos son el Hospital Muniz, son el Hospital Udaondo de gastroenterología, el Hospital Ferrer, que es de la parte respiratoria, de rehabilitación, el de rehabilitación psicofísica, o IREP, y el Madame Curie, que es de oncología. Bueno, esto empezó a rodar a principios de años un PowerPoint donde se hablaba de este proyecto. Bueno, eso ya nos empezó a alarmar porque la idea de cerrar hospitales, cuando realmente con lo que tenemos no damos abasto, es una locura. A su vez pensar en mezclar poblaciones como son las personas con cáncer que tienen inmunodeficiencia con personas que tienen, por ejemplo, infecciones de transmisión respiratoria, ¿no? O sea, como que desde el punto de vista sanitario, epidemiológico, etcétera, no tiene ni pie ni cabeza. Bueno, la cuestión es que en un primer momento, parecía, porque hace muchos años, creo que el primer día que hicieron el Muniz ya lo quisieron cerrar, y siempre es algo que por alguna situación no se llega a concretar. Así que bueno, un poco fue como que los gremios mayoritarios que nos representan salieron diciendo que bueno, que no iba a pasar nada, que eso era parte de lo que se hablaba. Pero bueno, la cuestión es que alarmados nos empezamos, y por la ausencia, digamos, sobre todo de SUTECBA y de médicos municipales, empezamos a organizarnos en asambleas de autoconvocados, y bueno, y empezamos a hacer visibilizar el conflicto, ¿no es cierto?, la importancia de que esto se tenga una buena idea de lo que se trata, porque ellos ignoran olímpicamente todo esto, que realmente es muy grave, porque también la idea va concatenada con la cuestión de la cobertura universal de salud, donde la gente va a empezar a pagar un arancelamiento, y con el desplazamiento de las poblaciones, ¿no? Porque vos en este momento en la capital tenemos que, por la crisis que estamos pasando, mucha gente ha perdido la obra social o la prepaga, y se está atendiendo en los hospitales públicos. Y entonces, obviamente, si nosotros cerramos la disponibilidad de camas y bajamos el número y después tenemos que sortear entre los distintos pacientes, es probable que aquellos que son más vulnerables dentro de estas poblaciones se queden afuera, ¿no?
Totalmente. Gabriel además está buscando, me imagino, el achique en el tema del personal, ¿no? El famoso ajuste. Claro, o sea, es el achique y es la transformación del carácter, digamos, de la medicina de la salud pública, ¿no es cierto? Claro. Para pasar a una visión mercantilista, porque ellos, a lo que nosotros, ya se había hablado de este proyecto en el año 2008 como el Master Plan, y en ese momento ellos dijeron alegremente que le iban a dar a construir a Techín esto, ¿no? Entonces nosotros prevemos que le van a dar la obra a Techín, que cuando se termine van a decir que no tienen plata para pagarla, entonces que Techín la administre, con lo cual la gente va a pagar para que la atiendan y el Estado va a pagar para que se atienda a la gente. Entonces no es solo el negocio inmobiliario, que a veces la palabra negocio a la gente no le suena mal, ¿viste? O sea, a la gente le parece, bueno, que hagan un negocio, y si yo también quiero tener un negocio. El tema por ahí del negocio inmobiliario significa encarecer las tierras y los impuestos, y que entonces la gente que vive en la ciudad desde hace miles de años se tenga que ir a otro lado porque ya no va a poder pagar los impuestos de la ciudad, ¿no es cierto? O sea, este es el tema del famoso negocio inmobiliario. Claro, habría que plantear más que negocio, negociado, ¿no? Claro, ahí vamos. Gabriela, y esto se suma también a lo que tiene que ver con el ajuste en salud y la propuesta, sin ir más lejos, del presupuesto 2019, que va por el mismo camino, ¿no? De seguir recortando en ese área. Sí, o sea, en realidad ellos saben, como pasa en todo el país, ellos subejecutan los presupuestos y entonces después desvían los fondos para otras cosas que ya no están en control y obviamente a la próxima, bueno, ya si no usamos eso ya podemos no usarlo, y todo eso amparados en la complicidad, ¿no es cierto?, en primer lugar de los gremios y en segundo lugar obviamente de los medios. Claro. Así que nosotros lo otro que también vemos es que probablemente mucha gente esté de acuerdo porque obviamente como se presenta el proyecto, y bueno, viste, si vos te pones a pensar y a creer que te pueden hacer algo cuando nosotros en el hospital no estamos operando porque no tenemos un aire acondicionado, o sea, un gobierno que te dice que va a cerrar algo porque no lo puede administrar, realmente, como yo digo en ese audio, considero que si fuéramos serios, la ministra tiene que entregar el cargo, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Y cuando hablamos de subejecución, ¿no? Estamos planteando, para que la gente entienda, qué es lo que está en el presupuesto, que no se ejecuta, que no sale, que sale para otra cosa y la plata está para lo que en principio se hizo. Permíteme, Gaby. ¿Cómo? Sí, permíteme, Gaby, vamos a escuchar la asamblea, un video, y volvemos con vos. Dale. Gracias a todos por estar. Creemos que a lo largo de esta lucha tenemos que seguir sumando compañeros que no están al tanto, que no entienden tampoco de lo que se trata. Yo trabajo en el Hospital Muñiz, soy médica, estoy atrás del 5x1, que todos sabemos viene concatenado con la cobertura universal de salud, con la gestión privada del ámbito público. Y también lo que yo le digo a la compañera que hablaba de enfermería, los médicos estamos consustanciados con los compañeros enfermeros y nosotros los médicos también estamos dados la espalda por nuestros propios gremios que nos han transado. Así que realmente no queremos hacer una disquisición entre profesionales médicos y no médicos, porque en esta lucha estamos todos juntos, compañeros. También decirles que es claro la denuncia que tenemos que hacer sobre el estado que están hoy nuestros hospitales para poder fundamentar el cierre, como el caso de que hace meses no se opera porque no tenemos un aire acondicionado, porque no tenemos terapia intensiva, porque no tenemos un aire acondicionado. Entonces yo le digo a la ministra que renuncie la ministra si no puede administrar un hospital. ¿Qué me va a decir? Vamos a esperar 5 años a tener un hospital, un mega hospital, solamente para poder operar.
vuelvo a insistir, que renuncie la ministra si no puede lidiar con la salud de la ciudad, que deje de destruirla, que deje de querernos, que dejar afuera, que deje de querer cambiar el patrón de atención a una visión mercantilista, como es lo que quieren hacer con todas estas reformas. Nada más, muchas gracias, compañero. Qué bien, ahí escuchábamos la voz de justamente con quien estamos hablando, la doctora. Me guevaricé. Ahí está, de ahora más va a ser la Che Gabriela Piovano, médica infectóloga del Hospital Muniz, ¿no? Para que sepan bien. Bueno, pero más que justificado, por supuesto. No, totalmente, Gaby, la verdad, felicitaciones. No, te aplaudían de pie ahí. Sí, me aplaudían. Muy bien, muy bien, pero da bronca, ¿no? Sí, porque yo creo el cinismo, claro. El nivel de cinismo es increíble, porque realmente ellos están tirando todo abajo y entonces después dice, como fue la privatización de ferrocarriles, ¿no? Sí. Y todo lo demás, sí, claro. Provocar inclusive algún pequeño accidente o algo para que después quede, y aparte fíjate que hablan del peronismo, ¿no? O sea, dicen que es culpa del peronismo, hablando de que los gremios, en su mayoría en la ciudad son peronistas, y entonces que si hay algo que anda mal es por culpa de los trabajadores, claro. Y no por lo que ellos están haciendo. O sea, realmente, y ahí da bronca cómo el gremio acepta, y bueno, y ahora la otra cuestión que nosotros tuvimos también es lo de la carrera hospitalaria, que es nuestro convenio colectivo de trabajo, y donde también hoy, por ejemplo, va a haber una marcha de enfermería de Capital y están programando para el 21 un paro, cosa que nunca hizo enfermería. También se había hablado de que iban a renunciar masivamente, cosa que, bueno, no pasó. Las excusas son pueriles, ¿viste? Como que ellos piensan que si les cambiaban la carrera van a perder la antigüedad, ¿viste? O sea, una serie de cosas que realmente es terrible lo que está pasando, porque no solo lo que pretenden hacer, sino de la manera que se orada la intelectualidad de la gente, ¿viste? Porque la gente termina aceptando cualquier cosa como válida. Y en este sentido te quería consultar, Gabriela, por esta cuestión de no reconocer como profesionales de la salud a licenciados en lo que tiene que ver, enfermeros, sin ir más lejos. Eso, contanos bien cómo es eso. Bueno, eso es una lucha de muchos años, porque en realidad hay carreras que no tienen reconocimiento y que forman parte del escalafón general. Claro. Y obviamente sin la posibilidad primero porque si estás profesionalizado la diferencia económica es el doble. Sí, por supuesto. Por un lado, ¿no? Sí. Por el otro lado la posibilidad de ir ascendiendo de acuerdo a capacitación, ¿no es cierto?, a desempeño. Y esto, bueno, en realidad cuando se hizo también el convenio, creo que fue en el 90 y pico o en el 2000, cuando ya ingresa Néstor Kirchner. Pero bueno, los gremios, lamentablemente hay que admitir que trabajan en contra de sus afiliados. Por ejemplo, nosotros es un hospital que se nos podría dar área crítica, con lo cual cuando vos sos considerado área crítica, toda la gente trabaja en una jornada de 6 horas, con muy buena remuneración, pensando en que no tienen que ponerse más que esas 6 horas, y eso en el hospital no se consiguió porque el gremio de esa forma maneja las horas extras y maneja a los enfermeros, claramente. Claro. Gaby, ¿quién es la conducción de ese gremio? Y bueno, su tecba es Patricio Batarmini y Amadeo Yenta. Ay, mamá, hace como 2500 años que están. Sí, se sospecha que están momificados ya. Se sospecha que están momificados porque no le entran las balas. ¿Ves? No. Las balas, pero ni loco. No, terrible. Y después, bueno, médicos municipales Gilardi, que también son los que han puesto la... Sí, claro. A ver, no jodamos, los gremios son los que ponen al patrón, ¿me entendés? O sea, al capataz. Sí, claro. O sea, el gremio de médicos dio al doctor Lemus en Capital cuando asumió Mauricio. Claro.
y cuando fue después que lamentablemente no se murió Mauricio atragantado con el falso bigote. Sí, el bigote. Mercury, le salvó la vida a este tipo. Se podría haber abstenido de hacer eso, sí. ¿no? Y entonces lo nombró ministro de Salud de la Nación. Claro. O sea, sí, bueno, mínimo. Acá los méritos son así, ¿viste? Sí, Tomarte un champán con alguien, claro. ¿viste? Haber ido a jugar al golf a algún lado, ¿viste? Así que realmente, bueno, en eso que no solo es enfermería, el fundamento primero era que solo le iban a reconocer el profesionalismo o la carrera a aquellos que estuvieran en contacto con los pacientes. O sea, date cuenta el cinismo de decir que los enfermeros no van a tener reconocimiento. Claro. A su vez, hace ya unos años le dijeron no, que como los iban a incluir en la carrera se tenían que profesionalizar, así que muchísimos compañeros empezaron a estudiar y a recibirse de enfermeros profesionales con un costo, con un esfuerzo, etcétera, etcétera, y que hoy por hoy no tiene ningún reconocimiento. Y también están la gente de imágenes y las instrumentadoras, claro. Pero también tenés otras carreras, como, o sea, lo que sería todo el equipo de salud, viste, tipo musicoterapia, claro. Psicopedagogía, bueno, el tema de comunicación, ¿no es cierto?, el tema de medicina familiar, todo eso, o sea, se empieza otra vez a una visión de asistencial y no de prevención, y la cuestión de la hegemonía del médico frente al equipo interdisciplinario, o sea, claramente está marcado por la ideología, ¿no es cierto? Totalmente. Gabriela, como siempre, la verdad es fantástico escucharte, desgraciadamente por estas cuestiones que tienen que ver con estas malas noticias. Ojalá que, bueno, que la lucha que ustedes están emprendiendo dé los frutos que todos pedimos y somos solidarios aquí del sistema medios públicos de Marcos Paz para que no pase eso que quiere llevar adelante el gobierno de la ciudad. Nosotros creemos que la lucha es la visibilización. Bien. Y empujarlos a tener un costo político y que de esa forma frenen seguir avanzando. Ellos, nosotros, bueno, con vistas a hacer un recurso legal, se pidieron informes, la legislatura pidió informes y ellos respondieron con un decreto, ¿no es cierto? O sea, ellos tanto lo de la carrera como esto lo cerraron por decreto. Y bueno, también es cierto que, por ejemplo, lo que en Ciudad era la cuestión del espacio público en cuanto a venta ambulante y espectáculos en la calle, y etcétera, etcétera, eso gracias a que los compañeros estuvieron todos los días en la legislatura visibilizando la cuestión. Actualmente eso está cajoneado, así que bueno, creemos que hay posibilidades, que no hay que abandonarlo. También es verdad que son todas, por el momento son todas cuestiones de papeles, claro. Y no ha habido una acción concreta, porque esto es también lo que hoy nos pasa, ¿no es cierto?, a muchos. O sea, hay muchos lugares donde se ha despedido gente, donde realmente han pasado cosas muy graves, y hay otros lugares que todavía están tipo isla, donde sí estamos con mal presupuesto, estamos con mal condiciones de trabajo, pero todavía no nos echaron, no nos trasladaron, no vinieron con la topadora, y nosotros creemos que, bueno, si realmente se concretara alguna cuestión así, ahí sí realmente mucha gente va a venir a pararse, no lo dudo, frente a la topadora, ¿no es cierto? Ahí está. Gabriela, muchísimas gracias, No, muchas gracias a ustedes, y un saludo también a Mariano, que es como mi representante de prensa, ¿entendés? No me digas, ¿el Coppola suyo? Sí, ese es mi Coppola. Es mi Coppola. Ahí tengo, ahora le voy a llevar pero sin jarrón, ¿no? Le voy a llevar un jarrón para allá. O cópula, dijo. ¿Cópula o cópula? ¿Cómo es la cosa? Claro, ahí dice Mariano. Bueno, lo dejamos ahí al libre pensamiento. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Un beso grande. Igualmente. Ahí pasó Gabriela Piovano, médica infectóloga del Hospital Muniz.
La Mañana con Vos. Seguinos en Facebook y escuchanos a través del www.radiopublica.marcospaz.gov.ar. La Mañana con Vos por la Radio Pública de Marcos Paz. Un pueblo, todas las voces.